Dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo se acerca ya. De esta manera es como comienza el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3. Y así también es como comienza el último libro que sobre ecología ha escrito el profesor Ramón Tamames. Este hombre del Renacimiento, conocido por su faceta como político, por su actividad política en España, también ha sido un hombre preocupado desde toda su vida por lo que le pasa a este planeta. Es un hombre que siempre ha estado atento a lo que ocurría en el medio ambiente. Desde los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, ha analizado las transformaciones con las que hemos acometido, contra las que hemos atacado a la naturaleza. En este libro analiza una de las alteraciones más drásticas en las condiciones del planeta, el cambio climático. Y la inicia con este versículo bíblico: pues el tiempo está próximo. ¿Vives en España? Pues es oficial. Somos uno de los países de la Unión Europea que peor lo va a pasar con el cambio climático. Nuestros veranos ya duran 5 semanas más que en los años 80. Si vives en una ciudad, lo habrás notado especialmente, porque en los últimos 50 años la temperatura de nuestras ciudades ha subido el doble que la media mundial. Si estás estudiando los climas de España en el colegio, ese mapa puede cambiar. Tenemos 2/3 del país en camino de convertirse en desierto. El Mediterráneo sube 1 centímetro cada 3 años, dibujando en nuestras costas un mapa de posibilidades espantoso. Hasta nuestras enfermedades son ya distintas. Estamos empezando a tener casos de dengue, un virus transmitido por mosquitos tropicales que empiezan a llegar a España. Quizás esto ya lo sabías, al igual que quizás sabes de dónde viene el problema. Nos hemos pasado los últimos 100 años emitiendo gases de efecto invernadero. El que más, dióxido de carbono. O sea, gases que calientan la Tierra. Ya nadie habla de evitar el cambio climático. Se nos ha pasado el plazo para eso. Como mucho podemos hacer que en lugar de muy grave, sea solo grave. The scientific evidence is stronger than ever. Human influence on the climate system is clear. Recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest levels in history. Climate change has caused widespread and profound impacts on human and natural systems. We have to act quickly and decisively if we want to avoid increasingly destructive outcomes. But we do have the means to limit climate change and build a better future. El Panel Internacional para el Cambio Climático, por sus siglas en inglés IPCC, es un organismo de la ONU creado en 1988, en el que trabajan cientos de científicos de manera voluntaria. Pues bien, en su último informe de octubre de 2018, alerta de que pronto vamos a superar los 1,5 grados de aumento de temperatura media desde la época industrial, antes de que el hombre empezara a abusar del uso del carbón y de otros combustibles fósiles. 1,5 grados. Y dice, si llegamos a superar los 2 grados centígrados, supondría una gran cantidad de desastres. Solamente una muestra. Prácticamente todos los arrecifes del coral del planeta desaparecerían. Los arrecifes de coral son los viveros de los mares de nuestro mundo. Allí la vida se desarrolla con fuerza. Sabéis, las profecías de la ciencia también tienen fecha. El tiempo está cerca. Es lo que dice Apocalipsis. Pues bien, el informe del IPCC nos da 12 años para cambiar nuestro modo de relacionarnos con el resto de la creación. Si queremos evitar la gran catástrofe que la ciencia pronostica, si seguimos como hasta ahora. Estamos cambiando el clima, que es un elemento fundamental para entender la distribución de la vida y del ser humano sobre el planeta, pero no es lo único que estamos alterando. Estamos plastificando la Tierra. Sí, estamos llenando de plásticos el planeta. Flotando en el Océano Pacífico se encuentran millones de toneladas de vertidos que se concentran en una superficie equivalente a 3 veces la de España. Tiene dimensiones continentales. Es realmente un continente de plástico. Y no es la única isla de plástico que flota en los mares del mundo.
Además, estos restos no son inertes. Afectan a la fisiología de los seres vivos muy negativamente, incluido el ser humano. Supongo que habéis escuchado hablar de los microplásticos también que hay en el mar, que se los comen los peces y que pasan a nosotros. Fijaros, se calcula que 8 millones de toneladas de plástico acaban todos los años en el mar, que son triturados y desmenuzados hasta tamaños casi microscópicos. Además de las islas de plástico de las que hemos comentado antes, están estos microplásticos. No existe ningún rincón del planeta en el que no haya contaminación. Desde los polos, donde aparentemente no hay prácticamente nadie, y aún así los animales que lo habitan poseen en su cuerpo grandes cantidades de productos tóxicos, el ejemplo más conocido es el DDT. El DDT es un pesticida que está prohibido hace 50 años. En 1969 se prohibió y que sin embargo sigue estando en la grasa de los pingüinos del polo. Se cree que está en el hielo y como el hielo se derrite, sigue contaminando a los pingüinos y al resto de la vida. Del mismo modo que los polos, los habitantes de las cimas más profundas de los océanos, también allí llega la contaminación. ¿Sabéis? No hay un lugar en el que los venenos que esparcimos no estén presentes. Warming of the climate system is unequivocal. Since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean are warmer, the amounts of snow and ice have diminished, and sea level has risen. Despite measures to limit climate change, from 2000 to 2010, emissions were the highest in history. The contribution of population growth between 2000 and 2010 was roughly the same as that of the previous 3 decades, while the contribution of economic growth rose sharply. The effects of global warming are most evident in some of the coldest places on the planet. Ice sheets and glaciers worldwide are losing mass. Permafrost is thawing, and the snow and sea ice cover in the Arctic is decreasing. The observed changes in the cryosphere have serious implications. With less snow and ice, more of the sun's energy is absorbed by the ocean and land surface. Climate change is already affecting ecosystems, human health, fresh water resources, and agriculture. La tierra se seca y se marchita. El mundo entero se reseca, se marchita y el cielo y la tierra se llenan de tristeza. La tierra ha sido profanada por sus habitantes porque han dejado de cumplir las leyes, han desobedecido los mandatos, han violado el pacto eterno. Por eso una maldición ha acabado con la tierra y sus habitantes sufren el castigo. Estas palabras del profeta Isaías nos llevan a palabras y situaciones que pertenecen a un tiempo alejado de nosotros miles de años, pero que se proyectan proféticamente hasta nuestros días. Se repiten en nuestros días, es como si fueran escritos para este tiempo. Sabéis, hemos violado las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, y el principio de causa-efecto actúa de manera implacable. El castigo no viene de Dios, nos castigamos nosotros. Pero la contaminación, los venenos, la basura, el plástico, ahora viajan más allá de la Tierra, ocupan los mares, los polos, etc., incluso el espacio. En el año 2015 se activaba por 4ª vez en la historia de la Estación Espacial Internacional un protocolo de emergencia ante la posibilidad de choque con un trozo de basura espacial. Hay una enorme cantidad de basura espacial, restos de satélites, de explosiones, trozos inservibles que se amontonan en el espacio y que pueden chocar contra otros satélites o contra la propia estación espacial.
En aquella ocasión, ese año, los 3 astronautas que había en ese momento en la estación tuvieron solamente 1 hora y media para dejarlo todo preparado y resguardarse la nave Soyuz, que se encuentra siempre acoplada a la estación, para huir en caso de necesidad. El ser humano está dispuesto a profanar cuanto toca: los mares, los polos e incluso el espacio, el cielo. Todo lo contaminamos y llenamos de basura. Otro detalle de lo que estamos hablando es que cada año, fijaros bien, se establece una fecha que se viene a llamar el Día de la Deuda Ecológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el Día de la Deuda Ecológica? Es el día del año en el que los seres humanos agotamos los recursos que la Tierra produce en un año. ¿Es posible agotar lo que produce el planeta? Sí. Y se habla sobre todo de recursos no renovables. Se consume más de lo que se produce. Fijaros bien, en el año 1970, ese Día de la Deuda Ecológica llegó el 29 de diciembre de ese mismo año. O sea, ese año solo tuvimos que tomar de las reservas que guardaba la Tierra el equivalente a 2 días de consumo. Pero eso fue hace 50 años. En 2018, el Día de la Deuda Ecológica llegó el 1 de agosto. Ese día agotamos todo lo que se produce en un año y empezamos a gastar de las reservas. En 7 meses agotamos lo que la Tierra produce en 12. Tuvimos que gastar 5 meses de reservas. Sabéis, vivimos en deuda permanente con la creación. El tiempo se agota. La ciencia va poniendo fechas que parecen formar parte de una cuenta atrás. Otro aspecto del que se puede hablar cuando hablamos de ecología es que la vida se va consumiendo. Los científicos ya hablan de extinción masiva. Todos conocemos y tenemos en mente la extinción que afecta a los grandes mamíferos, a las ballenas en los océanos, a los elefantes en las sabanas africanas, al tigre, la pantera, al lince ibérico. Sin embargo, hay mucha más vida, más silenciosa, menos vistosa, que también se encuentra muy afectada por tanto daño como le hacemos a la naturaleza. Hablamos de los insectos, que tanto nos molestan a veces, pero sin embargo son elementos indispensables de los ecosistemas y estamos acabando con ellos. Si hay un bicho, hay que acabar con él, lo aplastamos, como sea. Y así envenenamos las cadenas alimentarias con los pesticidas para matar insectos y nos convertimos en generadores de más plagas. Los datos recogidos durante los últimos años hablan de un cataclismo entre los insectos. Es posible que las dimensiones de las pérdidas entre estos animales aún no se conozcan muy bien, pero todo apunta a que la biomasa de insectos, la cantidad de insectos, puede haber descendido a la mitad en el transcurso de los últimos 50 años. Hemos destruido la mitad de los insectos. Los científicos entonces vuelven a mirar al libro de Apocalipsis y hablan del Armagedón de los insectos, la gran batalla final, la última en la que el mal queda exterminado. ¿Son acaso los insectos el mal que se debe exterminar? ¿El mal que debe desaparecer en este Armagedón? Un estudio publicado recientemente lleva por título, por ejemplo, ¿por qué queremos a las abejas y odiamos a las avispas? Los científicos que ven cómo acabamos con el planeta buscan respuestas y se preguntan, ¿por qué esa desafección? ¿Por qué ese mal querer por la naturaleza? Las abejas producen evidentes servicios al ser humano y a los ecosistemas. Las avispas también. ¿Por qué las odiamos y las destruimos? Un dato sobre esto. En España se producen cada año entre 6 y 8 muertes debidas a la alergia por picaduras de avispa y abeja. Miremos estos otros datos. Se considera que la causa de muerte prematura por contaminación atmosférica en España, nuestra picadura del ser humano, es de 10.000 personas al año. O sea que la picadura del ser humano produce 10.000 muertes cada año por la contaminación, mientras que las abejas y las avispas entre 6 y 8. En un artículo publicado en 1967, en una revista científica de las de mayor impacto, la revista Science, se reclamaba un papel para la religión, para el cristianismo, como protectores de la naturaleza. Lo hacía criticando la visión tradicional que el cristianismo había dado de nuestra relación con la creación. Dice la Biblia,
Creced y multiplicaos y sojuzgar la tierra. Son palabras de Génesis. Sojuzgar la tierra. El término sojuzgar se ha considerado tradicionalmente como una orden de dominio, a modo de conquista, por la fuerza. Hoy las traducciones son más del estilo de gobernar la tierra. Gobernar como gobernáramos nuestra casa, administrando lo que tenemos. Los seres humanos hemos abusado por egoísmo de una afirmación que tenía otro significado. Aquella llamada de atención en el año 1967, en cuanto a lo que hace el cristianismo por el problema ecológico, no fue la única. Y ha sido frecuente que diferentes científicos hayan reclamado a los líderes cristianos más implicación para detener una cuenta atrás que se muestra imparable. Pero también se ha pedido a otras religiones, porque la religión es un potente administrador de lo que es el modo de hacer del ser humano. La respuesta ha sido generalmente tibia. Pero la Biblia es muy clara al respecto. Dice, por ejemplo, la Biblia: la tierra no se podrá vender a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois como residentes foráneos en mi propiedad. Y son palabras de Dios al pueblo de Israel, a su pueblo, a todas las personas, a aquellos a los que tenían que haber iluminado en su momento, al pueblo elegido, y se encuentran en el libro de Levítico, en el capítulo 25, versículo 23. No nos equivoquemos. La Biblia nunca ha dicho que podíamos hacer lo que quisiéramos, saquear el planeta, porque no nos pertenece. Dice en otro lugar en la Biblia: entonces la tierra podrá resarcirse de sus años sabáticos, mientras dure la desolación y vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra podrá descansar entonces y resarcirse de sus años de descanso, que no le disteis cuando vivíais en ella. Es un poco triste escuchar estas palabras, ¿verdad? Y resarcirse de sus años de descanso, que no le disteis cuando vivíais en ella. También son palabras de Dios a su pueblo en Levítico 26. El cristianismo debía haber estado más atento a estas leyes de protección de la naturaleza que no le son ajenas. También es cierto que en Apocalipsis, como en el resto de la Biblia, se habla de plagas, pero generalmente no tienen el significado que le damos. Los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, los sellos que se abren de aquel rollo, plagas desatadas por Dios. Sin embargo, se interpretan por parte de muchos teólogos como etapas de la historia humana. Y las plagas lo son por el ser humano en cada uno de estos momentos de la historia. No nos equivoquemos, la gran plaga que sufre el planeta somos nosotros, los seres humanos. 1 de diciembre de 2017. Advertencia de la comunidad científica mundial a la humanidad. Segundo aviso. Suena trascendente, ¿verdad? ¿Cuál es esa advertencia? Este es el segundo aviso. Dice, el primero fue dado en 1992. Y de aquella ocasión se recuerda que pidieron 3 cosas. Primero, que redujéramos los gases de efecto invernadero. Segundo, que redujésemos también la deforestación. Y tercero, que revertiésemos la extinción de la biodiversidad, que dejáramos de exterminar a los animales. ¿Cuántos científicos creéis que firmaron aquel aviso? Pues aquel primer aviso, en 1992, lo firmaron 1.500, prácticamente todos los premios Nobel vivos que habían obtenido el premio en ciencias. ¿Qué dicen en el segundo aviso? Dicen que la humanidad ha fracasado en hacer suficientes progresos para resolver estos retos ambientales previstos. Y sobre todo, de manera muy alarmante, dicen que en la mayoría de los retos, en la mayoría de estas peticiones, estamos mucho peor que entonces. Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de la actual trayectoria que nos lleva al fracaso. Y nos estamos quedando sin tiempo. Siempre estuvo escrito en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia. La ciencia en su conjunto muestra un reloj bastante sincronizado con ella. También existe un famoso reloj, puesto en hora por científicos cada año desde hace unos 70 años. Es el llamado reloj del fin del mundo. ¿Cuánto falta para la medianoche? Para el final de la humanidad.
Originalmente la referencia, o sea, el motivo por el que se creó este reloj, era el peligro, el pánico de una destrucción nuclear. Pero después han añadido el peligro ecológico y las nuevas tecnologías. Las mayores amenazas para estos científicos son ahora el arma atómica y el cambio climático. En enero del año 2018 situaron las manecillas del reloj a 2 minutos de la medianoche, a 2 minutos de la hora del juicio final, a 2 minutos del fin del mundo. Y para 2019 han decidido dejarlo en ese mismo punto, a 2 minutos del apocalipsis. La Biblia no hace más que anunciar los resultados del disparate humano. Contaminación, plásticos, pesticidas, agotamiento de los recursos, calentamiento global, etc. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, y los que observan las cosas en ellas escritas, pues el tiempo está próximo. Jesús nos comparó a granos de trigo. Para el grano hay 2 lluvias que son vitales, la temprana y la tardía. La lluvia temprana hace germinar la semilla, la planta nace y al final la lluvia tardía llena los granos en la espiga antes de la cosecha. Así también a la Iglesia cristiana Dios le da estas 2 lluvias del Espíritu Santo. La lluvia temprana del Pentecostés en el siglo I hizo nacer la Iglesia. Y al final, la lluvia tardía la completará justo antes de la cosecha. Como dice el profeta, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y derramaré mi espíritu sobre cada creyente, derramaré mi espíritu en aquellos días. En la tormenta perfecta, la Biblia anuncia esta lluvia de milagros y poder. Es una promesa. El poder sobrenatural que cambiará el mundo debe primero impactar tu vida. El derramamiento del Espíritu Santo. Pidamos la lluvia tardía.